Buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Voy a probar el compartir pantalla. Pregunta, ¿ustedes también tienen problemas con el sonido o es solamente mi computadora? A vos yo te escucho bastante mal, María. Me voy a desconectar y voy a volver a entrar a ver si es eso. Perfecto. Bueno, gracias, doctora. De nada. Yo ya tengo problemas con mi computadora también. A ver, los espero a que puedan conectarse. Bueno, ahora sí. Y me avisan. A ver, yo ya pude entrar. Doctora, buen día. Sí, buen día, Hay dos Marcela. compañeras, Elida Schulze y Catalina Tamone, que están rindiendo reales en estos momentos. Avisan Uy, para ¿se fueron al recuperatorio? no sabría decirle, avisaron en el grupo recién. Bien. Sí, se deben haber ido al recuperatorio porque Élida, una de las últimas clases que tuvimos, me dijo que rendía el parcial en esos días. Ah, están rindiendo ahora. Están por llamarla ya. A ver, avisen. Hay unos más como noventosos, tipo, no sé, costumbres argentinas. A ver acá. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ahora ya no se la escucha. Profe, me parece que se silenció. No, no me silencié, pero no sé qué pasó. Botón de silencio no toqué. Yo creo que me tienen que estar escuchando bien ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bien. Bueno, les decía que prendan sus cámaras, pongan sus nombres, porque ya arrancamos nuevamente con el tema de la asistencia. Y hay muchos que veo que, bueno, hay muchos que no están conectados y muchos con cámaras apagadas, ¿sí? Recuerden lo que dijimos la primera clase, que tenemos una modalidad sincrónica en cuanto al dictado de clases. Bueno, sin perjuicio de que veo que faltan algunos, voy a tomar asistencia dentro de un rato. ¿Ven mi pantalla compartida? Sí. Sí, profe, se ve. Bueno, yo voy a arrancar en esta segunda parte por el módulo unidad número 9, si no me falla la memoria, que se llama garantías reales.
En garantías reales hay 3 contratos, básicamente, que desarrolla el programa. Uno es el contrato de prenda, ¿sí? Con sus 2 acepciones, el contrato de prenda común o con desplazamiento, que se encuentra regulado en nuestro nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? En la actualidad, específicamente en los artículos 2219 a 2237. Lo van a encontrar dentro del capítulo correspondiente a los derechos reales, ¿sí? Antes de la anticresis y luego de la prenda también está otro derecho real de garantía, que es la hipoteca. Esa es la ubicación que el nuevo Código Civil y Comercial le dio a este contrato, ¿sí? Y tenemos que tener en claro que los artículos 580 y siguientes del Código de Comercio de Acevedo quedaron derogados en su parte pertinente en relación al contrato de prenda común o con desplazamiento. Y luego tenemos el otro contrato, o la otra acepción que puede tener la prenda, que es la prenda con registro, ¿sí? O prenda sin desplazamiento, que se encuentra regulado por el Decreto Ley 5.578 del 76, 15.348 del 46, cuyo análisis lo vamos a ver en otra clase, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a la primera acepción del contrato de prenda, que es la modalidad con desplazamiento, ¿sí? O común, como le dicen algunos autores. También dentro de ese módulo tienen otro contrato real de garantía, que son los warrants, ¿sí? Que es un tema que lo van a ver con el doctor Ramos Mauriño, que somos los 2 docentes que vamos a compartir el dictado de este módulo para arrancar en nuestra segunda parte. ¿Sí? Bueno, como les decía, el contrato de prenda común o con desplazamiento está regulado en nuestro código a partir del artículo 2219 al 2230. Pero por supuesto, lo primero que tenemos que establecer cuando estudiamos un instituto o una nueva figura es el concepto de la figura que vamos a analizar, ¿sí? O el concepto del contrato de prenda común o con desplazamiento. ¿Qué es lo que nos dice el legislador en cuanto al contrato de prenda? Es decir, ¿cuándo hay prenda? La prenda es un derecho real de garantía, ¿sí? Así lo dice el título del módulo que estamos analizando, que recae sobre cosas muebles no registrables o sobre créditos instrumentados, ¿sí? Contrato real de garantía, ¿sí? Que recae sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios de la cosa, por contrato que debe formalizarse en instrumento público o privado y lleva tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para que se configure el contrato? ¿Sí? Estamos hablando de un derecho real de garantía, que recae sobre cosas muebles no registrables, ¿sí? Cosas muebles no registrables, o créditos instrumentados. Recuerden que para las cosas muebles registrables existe otro derecho real de garantía, que es, ¿cuál? La hipoteca, ¿no? Perfecto, la hipoteca. Quien va a constituir este derecho real de garantía necesariamente debe ser el dueño de la cosa, ¿sí? Y si son varios los dueños, ¿sí? El concepto habla de la totalidad de los copropietarios, ¿sí?
si tengo varios, todos deben constituir. Contrato que es formal, que se hace por instrumento público o privado, ya veremos de acuerdo a la cosa que vaya a constituirse en prenda, y que necesariamente, y acá está lo más importante y la característica distintiva, se los voy a marcar en negrita, la característica distintiva que luego vamos a encontrar con la otra figura, que es el contrato de prenda con registro, lleva tradición, ¿sí? El contrato indefectiblemente tiene que haber una tradición, entrega manual o simbólica de la cosa por parte del deudor al acreedor prendario, ¿sí? O, dice ahora el nuevo 2219, a un tercero designado por las partes. Puede que las partes designen a una persona para que tenga el bien o la cosa o el objeto dado en prenda. Lo que sí no puede faltar es la tradición, ¿sí? Si falta la tradición, no estamos en presencia del contrato de prenda común o con desplazamiento. Y recuerden que cuando analicemos el contrato de prenda con registro, este concepto que les acabo de resaltar en negrita no va a estar presente en esa figura contractual. Las partes que integran este contrato, ¿sí?, son el constituyente, ¿sí?, que como ya adelantamos debe ser el dueño de la cosa o de los créditos, ¿sí?, al cual el legislador le va a exigir, ¿sí?, capacidad para disponer, ¿sí?, ese bien, esa cosa o ese crédito. Recuerden que el constituyente puede ser una única persona, ¿sí?, en el caso de que sea un único dueño, o pueden ser varias personas en el caso de que haya una cotitularidad de la propiedad. Y en ese caso son todos los cotitulares los que deben constituir el derecho. Y por el otro lado, sí, tenemos al acreedor, ¿sí?, que sería el que va a recibir la cosa a través de la tradición y el que va a tener en su poder la cosa hasta que se cancele la obligación principal para la cual nació esta obligación accesoria. Y el acreedor, en el caso del acreedor, el legislador solo exige capacidad para contratar, ¿sí? O sea, el acreedor no necesariamente tiene que tener capacidad para disponer, cosa que es lógica porque no va a ser, como no es el dueño de la cosa, ¿sí?, no se le va a exigir capacidad para disponer de esa cosa. Bien, estamos ahí bien con lo que sería el concepto y las partes que integran el contrato y cuáles son las capacidades que el legislador exige. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son los objetos sobre los cuales va a recaer este contrato de prenda común o con desplazamiento? Recae sobre cosas muebles no registrables y sobre créditos instrumentados, ¿sí? Cosas muebles no registrables y créditos instrumentados. Yendo a los caracteres que tiene el contrato, ¿sí?, de prenda común o con desplazamiento, ¿sí?, vamos a decir que es un contrato bilateral, ¿sí? Ya explicamos muchas veces en qué consistía la bilateralidad. Es un contrato formal, porque justamente como vimos en dos placas más adelante, se requiere instrumento público o privado de acuerdo al bien de que se trate. Es típico, ¿sí?, ya que su tipicidad está consagrada a partir de la incorporación de la figura en el capítulo 4, correspondiente a los derechos reales a los derechos reales de garantía. ¿Sí? Es real, ¿sí?, en tanto y en cuanto que el contrato sea real, significa ni más ni menos que es un contrato que se perfecciona con la entrega de la cosa, ¿sí? Es oneroso,
la onerosidad que tiene a todos estos contratos comerciales, es accesorio, ¿sí? Y la accesoriedad, ¿qué significa? Que es un contrato accesorio a una obligación principal. Por ende, esta accesoriedad que tiene el contrato va a hacer que la suerte del principal vaya a manejar la suerte del contrato accesorio, ¿sí? Por ese principio que rige en el derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y es indivisible, ¿sí? En tanto y en cuanto todos y cada una de las partes de los bienes o de la cosa que forma parte de la prenda responde sobre la totalidad de la obligación a la cual accede. El legislador determina un concepto específico, en este caso que es el de la posesión, ¿sí? Diciendo que los derechos provenientes de la prenda solo subsisten mientras el bien prendado se encuentre en poder del acreedor o del tercero designado, ¿sí? Esto es lógico, porque estamos hablando de que es un contrato que se perfecciona con la tradición y entrega de la cosa, ¿sí? Y la posesión juega un papel elemental y trascendental en el contrato, en tanto y en cuanto los derechos de este contrato van a subsistir siempre y cuando el acreedor, o bien, ya dijimos que podía establecerse un tercero a su nombre, un tercero designado, detente en su poder la posesión de la cosa, el objeto o el bien dado en prenda. Bueno, hay un concepto que lo puse acá como un interrogante, ¿sí? Para ver si la respuesta es positiva o negativa, ¿sí? ¿Qué son las prendas sucesivas? Y si pueden o no pueden constituirse, de acuerdo al marco normativo establecido en nuestro derecho, las prendas sucesivas, ¿sí? Bueno, la respuesta es positiva, ¿sí? Ya lo voy adelantando. Parezco Cobos, ¿no? Mi respuesta es positiva o no es positiva. No, la respuesta es sí. Sí se pueden constituir prendas sucesivas en nuestro derecho, de acuerdo a lo normado por el artículo 2223. Puede constituirse una nueva prenda sobre el bien empeñado, ¿sí? A favor de otro acreedor, siempre y cuando el acreedor en cuyo poder se encuentre la cosa o el crédito, ¿sí? Consienta en poseerlo para ambos, o si es entregado en custodia a un tercero en interés común. O sea, se puede siempre y cuando exista el consentimiento. Y en este caso, ¿cómo vamos a establecer las prioridades? ¿Sí? Porque si hablamos de que hay prendas sucesivas, se supone que tiene que haber determinado tipo de prioridad en cuanto a que en nuestro derecho ya sabemos que también rige el principio de que el primero en el tiempo es el primero en el derecho. Entonces, en este caso, la prioridad de los acreedores va a quedar establecida por la fecha de la constitución de la garantía, ¿sí? Primero en el tiempo, primero en el derecho. Sin perjuicio de que las partes pueden establecer otro orden de prioridad, ¿sí? Y en este caso, para que esto pueda suceder, se requiere una declaración de voluntad expresa, ¿sí? A fin de compartir la prioridad o alterar la prioridad. Entonces, a la pregunta, ¿podemos o se pueden constituir prendas sucesivas en el derecho argentino? Sí, se pueden establecer prendas sucesivas. ¿Dónde se encuentra normado? En el artículo 2223, y este artículo es justamente el que nos establece cuáles son las condiciones para que esto suceda. Y otra pregunta que cabe hacernos, al igual que la que hicimos antes de si existen o no la posibilidad de establecer prendas sucesivas, nos preguntamos con respecto
justamente a la prenda de cosas, a ver, esperen que creo, no, perdón, creí que me había saltado una placa. ¿Qué sucede si se entrega una cosa ajena? ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿está permitido prendar una cosa ajena? ¿Qué creen ustedes? Pregunta, ¿sí? Y abran los micrófonos todos. A ver si me pueden responder. ¿Está permitido en nuestro derecho la prenda de cosa ajena? Si adquiere la cosa posteriormente, se podría, ¿o no? A ver, otra respuesta que me Puede gusta. ser si hay consentimiento del que tiene el dominio o la posesión de la cosa. Yo creo Otra que respuesta. hay que determinar por ahí la buena o mala fe del constituyente, porque el acreedor puede recibir de alguien que cree que es el dueño, pero en realidad no lo es. Entonces hay que proteger al acreedor también. Esto me está gustando un poco más lo que dice Simón. A ver, sigo escuchando. La pregunta sería, ¿sí? ¿Está permitido en nuestro derecho la prenda de cosa ajena? Y les voy a dar una pista. Recién dijimos, cuando hablábamos de las partes del contrato, que nosotros teníamos al constituyente, ¿sí? Que ¿quién tiene que ser el constituyente? El dueño de la cosa, ¿sí? Que podía ser una única persona o varias, ¿sí? Si son copropietarios. Entonces, partiendo de la base de quién es constituyente en el derecho argentino, vuelvo a preguntar, ¿permite nuestro derecho, sí, la prenda de la cosa ajena? Y no, Profe, No, entonces no. Muy bien. Me gusta que vayan pensando, me gusta que vayan analizando, ¿sí? Ustedes cuando les hacen una pregunta así, en el examen, vayan pensando en figuras anteriores y ve que se van a dar cuenta que la respuesta la saben, la tienen, ¿sí? Solo es cuestión de elaborarlo y solo es cuestión de pensarlo. Entonces, en principio general, nuestro derecho no permite, ¿sí?, la prenda de cosa ajena, como tampoco permite la venta de cosa ajena, ¿sí? Venta o prenda, en este caso, son actos de disposición similares. No está permitida, ¿sí? De hecho, ¿sí? Nuestro Código Penal remite al delito de estelionato, ¿sí? Cuando se prenda una cosa ajena. Ahora bien, como dijo Simón, ¿sí? Muchas veces puede que el acreedor, ¿sí?, de buena fe, recibe una cosa del deudor pensando que es de su propiedad y en realidad no lo es. Sobre todo en este marco del contrato de prenda común o con desplazamiento del que estamos hablando, que recae sobre bienes muebles no registrables, ¿sí? Normalmente, a ver, sobre cosas, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo, a ver, voy a prendar mi reloj, ¿sí? Voy a una casa de empeño. Este es el contrato de prenda con desplazamiento. ¿Por qué? Porque yo voy a la casa de empeño, ¿sí? Le digo, bueno, quiero prendar mi reloj y ¿cómo hago para perfeccionar el contrato? Entrego al acreedor mi reloj, con lo cual me vi desposeída del reloj. Ya no lo tengo más, ya no está más en mi poder. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo cancele la obligación principal que dé origen o que dio origen a ese contrato de prenda y pueda volver a recuperar mi tan preciado reloj. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de prenda de cosas, ¿qué sucede si se entrega en prenda una cosa ajena? Bueno, acá en este caso,
el acreedor que recibe una cosa ajena, que la creía propia del constituyente, ¿sí? Como dijo Simón, porque puede ser engañado, le puede exigir al deudor la entrega de otra cosa de igual valor, ¿sí? Le puede decir, bueno, como descubrí, como tuve conocimiento de que la cosa entregada en prenda es ajena, ¿sí? No le pertenece a usted, deudor, le exijo, ¿sí? Que me la sustituya por otra cosa no idéntica, pero sí de igual valor. ¿De igual valor para qué? Para que me garantice el cumplimiento de la obligación principal. Y se puede ir un poquito más allá. Si el deudor no lo hace, ¿sí? Si el deudor no le sustituye al acreedor el bien dado en prenda por una de características similares o bien de igual valor, el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación principal aunque tenga plazo pendiente, ¿sí? O sea, volvemos al ejemplo. Yo entrego en prenda, me saco otra vez, entrego en prenda este reloj, ¿sí? Pero resulta que este reloj no es mío, es de mi mamá, ¿sí? Si el acreedor que recibe este bien toma conocimiento de que yo entregué un bien que no es mío, ¿qué va a suceder? ¿Sí? El bien ya no lo tengo más. Entonces, me va a decir, tiene dos opciones usted como deudor. O me sustituye este bien por uno que sea de su propiedad, es decir, que no sea de mi mamá y sea mío, que puede ser este bien o cualquier otra cosa, supongamos, le doy mi teléfono, porque tiene valores similares, o bien, sí, yo como el acreedor me va a decir, usted como deudor, ¿sí? Debe cancelarme la obligación por más que la misma tenga plazo pendiente. O sea, usted debía pagarme la deuda o el préstamo en dinero que yo le otorgué el día 31 de diciembre del año 2021, ¿sí? Pero como me entregó otra cosa que no es suya y no me la sustituye por una de igual valor, le exijo que el día de mañana cancele su obligación bajo apercibimiento de iniciarle la ejecución correspondiente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctora, sí. Sí. Pónganme algún microfonito, alguna voz, así no sigo tan sola acá. Bueno. Analizamos el concepto de la cosa ajena, ¿sí? En la prenda de cosas, y ahora vamos a analizar qué sucede con los frutos del bien dado en prenda, ¿sí? Cuando nosotros entregamos un bien que dé frutos, ¿sí? Recuerden que el bien está en manos del acreedor, ¿sí? Entonces, si ese bien genera frutos o intereses, el acreedor los debe percibir, ¿sí? Porque el bien está en su poder, y los debe imputar al pago de la deuda que originó esa obligación, ¿sí? Al pago de la deuda de la obligación principal, en este orden. Primero, imputa gastos e intereses, y luego imputa capital, ¿sí? Siendo válido, dice el nuevo Código Civil y Comercial, el pacto en contrario. Es decir, que se impute primero capital y luego gastos e intereses, ¿sí? Sería como cuando se saca un préstamo y estamos frente al sistema francés o frente al sistema alemán, ¿sí? ¿Qué es lo que se cancela primero? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno. Otra pregunta. Hoy vine con muchas preguntas. ¿Puede el acreedor prendario usar la cosa dada en prenda? ¿Sí o no? Sí, con ¿Qué les parece? consentimiento.
podría Sí, usarla con está consentimiento. bien. Lo que dice Marcela es correcto, sí se puede, ¿sí? Ahora, ¿hay algún límite respecto de ese uso? ¿Sí? Porque una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Y normalmente cuando se detenta la posesión de una cosa ajena, no se es tan diligente, tan responsable como respecto de los bienes propios, ¿sí? A veces suele haber una, no diría desidia, pero a veces un cierto descuido, y en la práctica se da. Entonces, ¿qué es lo que estableció el legislador para dar solución a esta situación? El acreedor no puede usar la cosa prendada sin el consentimiento del deudor, ¿sí? A menos que el uso sea necesario para su conservación. O sea, el principio general es que el acreedor no puede, ¿sí?, usar la cosa, salvo, ¿sí?, no puede sin el consentimiento del deudor, ¿sí?, salvo que sea necesario a los fines de la conservación. Ahora, el cumplimiento del uso, ¿sí?, da derecho a deudor al dar extinguida la garantía y que la cosa le sea restituida, y en ese caso pedir que la cosa se ponga en depósito a costa del acreedor y reclamar los daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, el uso, ¿sí?, es siempre con consentimiento del deudor, ¿sí? Este es el principio general, a menos, ¿sí?, que sea necesario a los fines de la conservación de la cosa. Por eso es que la respuesta sería, ¿puede el acreedor prendar y usar la cosa dada en prenda? Sí puede, siempre y cuando tenga el consentimiento, ¿sí?, del deudor. ¿Y hay algún límite en el uso? Sí, hay un límite, a menos que el uso sea necesario para la conservación de la cosa. Bien. Otra pregunta más, para justamente analizar qué es lo que pasa con los gastos de la cosa dada en prenda, ¿sí? ¿Qué sucede con los gastos de la cosa dada en prenda? ¿Quién los va a pagar? ¿Sí? Si la cosa dada en prenda genera gastos de mantenimiento o gastos de conservación o gastos de reparación y la cosa está en poder del acreedor, porque recuerden que hay una desposesión por parte del deudor, ¿quién se va a hacer cargo de esos gastos? ¿Sí? Entonces, en relación a los gastos, el 2227 dice que el deudor debe al acreedor los gastos de conservación de la cosa, aunque ésta no subsista. Es decir, el acreedor no puede reclamar los gastos útiles, sino hasta la concurrencia del mayor valor de la cosa, pero sí puede reclamar, ¿sí?, los gastos necesarios, ¿sí?, que hacen a la conservación y al mantenimiento de la cosa. Los debe hacer el acreedor porque el bien está en su poder, ¿sí?, pero luego el deudor, ¿sí?, se los debe de abonar. ¿Sí? ¿Por qué se los debe de abonar? ¿De quién son los bienes todavía? Del deudor, ¿sí? Del dueño de la cosa o de los dueños de la cosa. Con lo cual, sí, ese tipo de gastos sigue en manos del dueño, independientemente de que la cosa esté en poder del acreedor. Bueno, el acreedor los deberá de pagar en el momento y luego los va a recuperar del deudor, ¿sí? Bien. Este interrogante ya creo que lo vimos, porque en una de las placas anteriores me adelanté un poquito, pero la pregunta es si se puede vender el bien empeñado antes del vencimiento de la obligación, ¿sí? Venta de los bienes empeñados. En principio, recuerden que no se puede, ¿sí? Pero si hay motivo para temer la destrucción de la prenda, ¿sí?, o
de la prenda, estamos hablando del bien sobre el cual recae, lógicamente, ¿sí? O una notable pérdida de su valor, ¿sí? Tanto el acreedor como el constituyente pueden pedir la venta del bien. Lógicamente que si se pide la venta del bien, volvemos otra vez a la situación en la cual vamos a tener que sustituir esa cosa, ¿sí? O ese bien por otro de igual característica o de igual valor para continuar con la garantía prendaria, ¿sí? Bien, tenemos el contrato que está celebrado debidamente, transcurre el contrato, llega el momento del vencimiento, ¿sí?, de la obligación principal, ¿y qué puede suceder? Bueno, ni más ni menos que el incumplimiento, es decir, que el deudor, ¿sí?, no abona el préstamo, ¿sí?, que, por ejemplo, yo como deudora, que constituí la prenda sobre el reloj, ¿sí?, llega el momento del vencimiento de la obligación principal y no concurro a la casa de empeño a devolver el capital del dinero que me prestaron, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede frente al incumplimiento de la obligación principal? ¿Sí? Se abre la posibilidad de la ejecución prendaria, es decir, el acreedor, ¿sí?, que detenta en su poder el bien o la cosa dada en prenda, puede recurrir al proceso de ejecución que se encuentra normado a partir del artículo 2229 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el acreedor? El acreedor puede vender la cosa prendada, ¿sí?, anunciando esta venta, ¿sí?, con 10 días de anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción que corresponda, según el contrato, ¿sí?, de donde celebrado, y donde deba encontrarse la cosa, y va a anunciar con 10 días de anticipación que va a llevar a cabo una subasta pública en la cual va a subastar mi reloj, ¿sí? Sí, en el caso de que sea cosas. Si la prenda consiste en títulos, ¿sí?, u otros bienes negociables, por ejemplo, en bolsa o mercados públicos, la venta puede hacerse en la forma habitual de tales mercados al precio de cotización, ¿sí? Esto que les acabo de explicar es lo que se conoce como la venta extrajudicial de los bienes dados en prenda, ¿sí? Modalidad de venta extrajudicial, ¿sí? Recalco esto, modalidad de venta extrajudicial regulada por el artículo 2229, porque cuando la semana que viene analicemos el contrato de prenda con registro, vamos a ver que el legislador, en el caso de la prenda con registro, para algunos supuestos, es decir, para determinados acreedores, remite, ¿sí?, remite a la posibilidad de la venta extrajudicial de los bienes prevista en el artículo 2229 dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. En realidad, el decreto ley 15.348 del año 46 lo que hace es remitir al Código de Comercio. Dice, para el caso de estos acreedores se permite la venta extrajudicial regulada en el artículo 580 del Código de Comercio. Ustedes ya saben que el Código de Comercio está derogado, o sea que hoy la remisión que hace ese decreto ley de prenda con registro está dentro del marco del nuevo Código Civil y Comercial, en este caso el artículo 2229. ¿Sí? Bien. Asimismo, las partes pueden convenir al momento de la constitución de la prenda, ¿sí?, varias cosas. ¿Qué? Primero, que el acreedor se pueda adjudicar la cosa con la estimación del valor que de ella se haga al tiempo del vencimiento de la deuda, ¿sí? Esto es una novedad que trae nuestro Código Civil y Comercial, ya que
en el Código de Comercio no estaba permitido que el acreedor se pueda adjudicar la cosa, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta que esta adjudicación de la cosa, ¿sí?, por estimación de valor, debe hacerse al momento o al tiempo del vencimiento de la deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cosa puede tener un valor en el momento que la entrego, que hago la traditio o la tradición, y puede tener otro valor en el momento en el que debo de cancelar o cumplir con el pago de la obligación principal, ¿sí? Entonces, esa estimación se hace al tiempo del vencimiento de la deuda. La venta puede realizarse por un procedimiento especial que las partes determinen, ¿sí? El que puede consistir, por ejemplo, en la designación de una persona para efectuarla, ¿sí? Podríamos recurrir a una venta privada con una persona designada, por ejemplo, un martillero X, que lo hace mediante subasta pública. El acreedor puede adquirir la cosa, esto también es una novedad, él la puede adquirir siendo el comprador en esa subasta, ya sea judicial o extrajudicial la subasta, puede resultar comprador. Y efectuada la venta, el acreedor sí o sí debe rendir cuentas, esto es una garantía para el deudor, cuenta que puede hasta ser impugnada judicialmente, ¿sí?, por el deudor, pero que de ninguna manera va a afectar la validez jurídica de la enajenación, ¿sí? Bueno. A partir del artículo 2231, el legislador, en el nuevo Código Civil y Comercial, y hasta el 2237 nos habla de la prenda de los títulos valores, ¿sí? Y después continúa con su desarrollo. Esperen que acá. La prenda de crédito se constituye cuando se notifica la existencia del contrato al deudor del crédito prendado, ¿sí? De acá partimos, concepto establecido por el artículo 2233, ¿sí? En cuanto a prenda de créditos. Ah, perdón. Ves que yo sabía que me estaba salteando una placa. Retrocedo un poquito. Prenda de créditos, ¿sí? Prenda de créditos a partir del artículo 2232, ¿sí? Son créditos instrumentados. En este caso, la prenda de créditos es la que se constituye sobre cualquier crédito instrumentado que puede ser cedido. Por ejemplo, les puse una factura. Y se le aplican supletoriamente las reglas sobre la prenda de cosas, ¿sí? A las prendas de créditos, ¿sí? Cuando usted le pregunten un ejemplo de prenda de crédito, y bueno, por ejemplo, una factura, porque necesariamente, ¿sí?, se trata de o sea, la prenda de crédito recae o se constituye sobre cualquier crédito instrumentado que pueda ser cedido. La prenda se constituye aunque el derecho no se encuentre incorporado al instrumento y aunque éste no sea necesario para el ejercicio de los derechos vinculados con el crédito prendado. Ahora sí, perdón, vamos a la placa que me adelanté sobre la Constitución, ¿sí? La Constitución está regulada por el 2233, como les decía recién, y se constituye cuando se notifica la existencia del contrato al deudor del crédito prendado. Ahora sí se entiende, ¿sí? Porque al revés generaba duda. Bien. ¿Qué sucede en cuanto a la conservación y la cobranza?
¿sí? En este supuesto de prenda de créditos. Bueno, el acreedor prendario debe conservar y cobrar, incluso en forma judicial, el crédito prendario, y aquí se aplican todas las reglas que ya vieron ustedes en la primera parte, referentes al contrato de mandato. ¿Sí? Si la prestación percibida consiste en dinero, deben aplicar lo recibido hasta cumplir íntegramente su derecho contra el deudor y en los límites de la prenda, ¿sí? Y si la prestación recibida no es dineraria, o sea, no consiste en una suma de dinero, el acreedor debe proceder a la venta de la cosa de acuerdo a lo establecido por el artículo 2229, ¿sí? Que es el que vimos recién, referente a la venta extrajudicial de los bienes. Cuando hay venta extrajudicial de los bienes, lo repito nuevamente, hablamos de que el acreedor debe, ¿sí?, anunciar con 10 días de anticipación, ¿sí?, publicando un edicto en el domicilio en el cual se ejecutó el contrato y en el lugar donde se encuentran los bienes, de que se va a proceder a la subasta de los mismos, de que se va a proceder a la venta de los mismos mediante pública subasta, ¿sí? Esto es el supuesto del artículo 2229 sobre venta extrajudicial de los bienes. Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Lo entienden? ¿Me siguen? ¿Quieren consultar algo antes de que siga? Sí, doctora, se entiende. Bien, perfecto. Yo ahora después por el chat les voy a compartir el Power, ¿sí? Con respecto al material utilizado para este tema en particular, ¿sí? Profe, Sí. tengo una consulta. Le puse por el chat, pero no sé si le llegó, que cuando No, ¿sabés decía qué el pasa, bien del bien Antonella? empeñado. Perdón, te quiero decir esto. Yo, mientras doy clase, no veo el chat porque como te estoy compartiendo pantalla y en mi compu está el Power, estoy viendo mi pantalla y a ustedes de costado. Claro. No, que justo dije, profe, pero no sé si me escuchó. Bueno, no importa. Bueno, pero pregúntame, prefiero que me sí. preguntes en forma verbal. Dice que en cuanto al venta del bien empeñado, decía de que había que restituir ese bien. Pero entonces, ¿qué? La plata de ese bien que se vendió, se va al constituyente y lo reemplaza por otro. A ver, vos sabés que, Antonella, se me entrecortó la pregunta. Claro, ¿me escucha ahí? Sí. Que dice que el venta del bien empeñado, usted dijo que había que restituirlo, ¿no? Entonces, el valor obtenido de ese bien vendido. ¿Venta de bien empeñado? O sea, Sí, si estamos en caso de incumplimiento de la obligación, ¿sí?, el acreedor procede a la venta de los bienes empeñados. No. El artículo 2228, que usted dijo que sería motivo por la destrucción de la prenda o una notable pérdida de su valor. Sí, pero el 2228 Entonces, está hablando de la venta del bien empeñado. Y la cosa mueble sería de lo que vos... ¿No sería la cosa mueble también? O sea, el título del 2228 dice venta del bien empeñado. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué está analizando este artículo? ¿Sí? Si hubiera algún motivo para temer, ¿sí?, la destrucción de la prenda o una notable pérdida de su valor, ¿sí?, tanto el acreedor como el constituyente pueden pedir la venta del bien. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, sí. Bien, ¿seguimos? Asimismo, el constituyente puede recabar la devolución de la prenda, ¿sí? Sería recuperar, sinónimo, ¿sí? Sustituyéndola por otra garantía real equivalente. Y si se presta ocasión favorable para su venta, requerir la autorización judicial para proceder, previa audiencia del acreedor. ¿Está? Si no está, volvemos. Pero no entiendo, o sea, lo que no entiendo es que si lo venden, si venden ese, porque venden las cosas, muebles, lo que está dado en prenda sería. Sí. Entonces, Si lo venden, el valor ¿qué? obtenido de esa venta Sí. ¿Para qué va a va al ser? deudor, al constituyente, No. y da otra garantía. No, perdón. Eso no En entiendo. principio, si procedemos a la venta extrajudicial de los bienes, sí, porque hay un incumplimiento de la obligación, el producido de la venta va en primer lugar para cancelar la obligación principal del acreedor. Es decir, primero cancelando gastos, intereses y luego capital. ¿Sí? Porque el artículo habla, 2002-28, está hablando de la venta del bien empeñado, ¿sí? Ahora, puede ser, sí, que haya un motivo para temer la destrucción de la prenda, ¿sí? O una notable pérdida del valor de la cosa. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo primero que se va a intentar? Primero se va a intentar la sustitución, ¿sí? Si yo tengo un bien que temo la destrucción o la pérdida, yo soy el deudor, yo soy el acreedor, entonces, ¿qué le voy a decir al deudor? Bueno, primero vamos por la sustitución. Sustituíme la cosa por otra que me garantice la deuda, ¿sí? Ahora, en caso de que el deudor no se la pueda sustituir, ¿sí? En ese caso, vamos a proceder a la venta del bien, ¿sí? Porque no queda otra, porque el transcurso del tiempo puede deteriorar la cosa, ¿sí? La puede hacer impropia para su destino. Entonces, en este caso, tenemos que proceder a la venta de los bienes, ¿sí? Y la venta de los bienes se va a regir por el supuesto de venta extrajudicial del artículo 2229. ¿Hasta ahí va, Antonella? Sí. Sí, sigamos. ¿Qué es la parte que seguís sin entender? No, o sea, lo único que me quedaba duda es que yo entiendo todo lo que usted me dijo, pero ¿qué pasa con el dinero que vos obtenés de ese bien que vos vendés? Eso es lo que no sé qué pasa. ¿Quién se lo queda? Si es por Vuelvo a incumplimiento, sabemos que es el repetirte. acreedor. Te lo vuelvo a Si no es repetir. por el incumplimiento, porque... Pará, Antonella, te vuelvo a repetir. ¿Qué pasa con el dinero producto de la venta? ¿Sí? Bueno, el dinero producto de la venta, cuando se recurre a la venta extrajudicial de los bienes, tiene que destinarse en primer lugar para el pago de los gastos necesarios, si es que existen, luego de los intereses y por último del capital, ¿sí? De la obligación principal. Claro, sí, eso lo entiendo, pero no importa. Capaz que estoy Pero siendo, no estoy siendo muy clara con la pregunta. sigamos a que lo entiendas. No, ya está. Pero no. Ya está, después A capaz ver, que si lo leo de vuelta me queda claro. Capaz que yendo en el aire no. Pero vamos de nuevo. ¿Qué es lo que te genera la duda? Porque tal vez tu duda es la duda de otro. No, es que yo, o sea, entiendo lo del caso de incumplimiento. Eso me queda claro porque básicamente sería en cualquier obligación sería así. Ahora Sí, dice que a ver, cuando puede no me haber queda la duda- incumplimiento. Esto se puede generar Claro, que antes es por, del incumplimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el claro, artículo este dice, caso, si hay motivo para temer la destrucción de la prenda,
¿sí? O una Claro, notable eso es lo que pérdida no de su entiendo. valor. Eso se puede hacer antes del incumplimiento, sin llegar a ese punto. Claro, entonces ahí, cuando vos tenés la plata, ¿a dónde qué? O sea, ¿a dónde va? ¿Se la va al deudor? Bien, Eso es lo que a me ver. queda la duda. Vuelvo a repetirte y te lo vuelvo a explicar. En caso de temer destrucción o prenda o pérdida notable de la cosa, ¿sí? Yo, como acreedor, te digo a vos como deudor, sustituíme la cosa porque estamos frente a una situación de destrucción o notable pérdida de valor, ¿sí? Sustituíme la cosa ¿para qué? Para tener otra garantía. Sustituime este reloj, que está todo roto, entregame otra cosa, un teléfono que vale lo mismo, ¿sí? Para poder continuar con la obligación principal, ¿sí? Ahora, vos no me la sustituís, no me das ninguna otra cosa, entonces yo, ¿qué te digo? Y bueno, listo, la voy a vender. Y la ejecuto a través de la venta extrajudicial. Si vos me la sustituís, no hay venta, ¿sí? Entonces, seguimos hasta el vencimiento de la obligación principal. Si no me la sustituís, sí, vos deudora, yo acreedor, procedo a la venta del bien y imputo esa plata que vos decís, ese dinero, ¿quién se lo queda? Y se lo va a quedar el acreedor, debiendo imputar primero los gastos, los intereses y luego... Esperen que se me cerró, y luego al capital, ¿sí? Si sobra, si queda remanente, te lo devuelvo a vos, que sos el deudor. Ahora sí, perfecto, gracias. Ahora sí, sí. Bien, bueno, nos quedan 2 plaquitas nada más, así que no los voy a aburrir mucho más en el día de hoy, ¿sí? ¿Qué pasa con la participación en... Ay, Dios. Bueno, me dice acá, el sistema se quedó sin memoria para las aplicaciones. No. Ustedes están viendo lo que yo veo, ¿no? No, No sé profe. qué pasa. Nosotros vemos el Power, profe, participación en contratos de prestaciones recíprocas. Nos quedamos Y ahí. lo ven bien. Sí, se ve bien. Sí, pero acá me sale un cartel como que, no sé si será del Zoom o de mi propio Power. Bueno, son 2 placas las que me quedan, la 19 y la 20, ¿sí? Bueno, la 19 es la que habla de la participación en contratos con prestaciones recíprocas, ¿sí? Si el crédito prendario se origina en un contrato con prestaciones recíprocas, ¿sí? En caso de incumplimiento, el acreedor puede enajenar forzadamente la participación de aquel en dicho contrato, sujeta a las limitaciones contractuales. ¿Sí? Si la cesión de la participación del constituyente está sujeta al consentimiento de la otra parte, ¿sí? Y este se ha negado injustificadamente, se puede pedir la autorización vía judicial. Por eso el legislador dice, puede ser suplido por el juez la autorización. Y en este caso, por partición se entiende el conjunto de derechos y obligaciones derivados del contrato. ¿Cómo se produce la extinción? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la extinción de la prenda trae aparejada ¿qué? ¿La devolución de la cosa? Bien, perfecto. Entonces, se extingue, ¿sí?, la prenda por cualquier causa, ¿sí? Pero no se extingue el crédito dado en prenda.
Pues nosotros acá tenemos que separar la extinción de la obligación principal de la extinción de la prenda, ¿sí? La extinción de la obligación principal, ¿qué trae aparejada? La extinción de la prenda, porque la obligación principal, ¿sí? Porque lo accesorio, que sería la prenda, sigue la suerte de lo principal, ¿sí? Esta es la prenda y esta es la obligación principal. Ahí no ven un cartel que dice el sistema se quedó sin memoria para la aplicación. No, profe, no se ve. No, profe. A mí me No, sale. profe, no se ve. Bueno, entonces, una cosa es la extinción, sí, de la prenda, y otra cosa es la extinción de La obligación principal. el crédito, exacto, de la obligación principal. Entonces, extinguida la obligación principal, que es esta, se extingue la accesoria. ¿Por qué? Porque la accesoria sigue la suerte de lo principal. Ahora, extinguida la prenda por cualquier causa, sin haberse extinguido el crédito dado en prenda, ¿sí? Se extingue la prenda, pero no el crédito, el acreedor debe restituir el instrumento probatorio del crédito prendado y notificar la extinción de las prendas al deudor del crédito prendado, ¿sí? Esto siempre que estamos dentro del marco de la prenda de créditos. Es necesario, ¿sí?, que el acreedor restituya el instrumento probatorio del crédito y notifique la extinción de la prenda al deudor del crédito prendario. Después verán si ese instrumento es suplido o no por otro, ¿sí? Pero eso es lo que establece el artículo 2237 en relación a la extinción de la prenda de créditos. ¿Sí? Bueno. Hasta acá llegamos con la primera modalidad, ¿sí?, de las garantías reales, contrato de prenda común o con desplazamiento, ¿sí? La semana que viene vamos a ver otra garantía real, ¿sí?, que es el contrato de prenda con registro, que está regulado por el decreto ley 15.348 del año 46, ¿sí? Este decreto no ha sido derogado por la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, forma parte de la legislación complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina y es de plena vigencia y podría considerarse que es parte de la normativa del nuevo Código, ¿sí? Porque es de esas leyes que aún sancionado el nuevo Código Civil y Comercial no ha sido expresamente derogado. ¿Está? Bueno, yo no quiero darles mucho más contenido y mucha más cosa porque sé que hay algunos que todavía están estudiando porque tienen que rendir recuperatorio. No me refiero a otras materias, sino que me refiero a esta en particular, ¿sí? No me acuerdo bien el día que lo tenemos, ¿es el 14? 14 que cae... Viernes. ¿Este viernes? Claro, sí. Sí, Bien. este viernes. Bueno, ¿ya les definieron horario? No, ni horario ni modalidad, aunque nos dijeron que probablemente sea igual al parcial pasado, pero que no sabían con certeza. Bien, bueno, no he recibido ningún tipo de comunicación todavía, sí la fecha, pero no he recibido comunicación en cuanto a modalidad. Ni bien la recibamos, la vamos a, seguramente se va a publicar para toda la comisión, ¿sí? Bueno, ahora me voy a ir al chat. A ver si les puedo compartir ya el Power.
No lo ven, ¿no? No, no, no. No, profe. Porque me salía durante todo el transcurso de la clase ese cartel que les estaba comentando, que por eso me generó mucha duda si se podía compartir o no. ¿Qué decía el cartel, profesora? Algo así como que estaba agotada la capacidad del material que tenía incorporado al PowerPoint y que no se podía compartir. Bueno, Ni idea. les voy a adelantar un archivo de Word para que tengan algo, pero no está completo, como el Power. Bueno, ustedes déjenme a mí a ver si lo puedo recuperar y después subir, ¿sí? Y si no, directamente lo subimos al aula, porque tal vez me permite subirlo al aula. ¿Está? Buenísimo, profe. ¿Les llegó aunque sea el archivo Word? Sí, Sí, ese sí, sí. esto llegó bien.